Seguimos aquí en Locos por el Aire y bueno, un tema que preocupa es la baja que viene teniendo la actividad industrial desde ya hace bastante tiempo. Hace poquitos días hubo otro informe del INDEC donde habla de una nueva baja de 3,5 puntos en relación al mismo mes del año pasado, y lo que lleva a una baja en la capacidad industrial del 64,8%, ¿no? Realmente alarmante. Por eso vamos a hablar con alguien que ya está advirtiendo sobre una desindustrialización definitiva de la Argentina, que es el analista Marcelo Gullo. Marcelo, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días a usted y a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, usted vaticinó ya que nos vamos hacia eso, digamos, a una desindustrialización. Vamos a algo más grave que eso, vamos con todo respeto, lo digo, ¿no es cierto? Sí. Vamos a la africanización de la Argentina. Ajá. Vamos a la situación más difícil, ¿no es cierto?, que ha vivido la Argentina en su historia. Estamos al borde de la desindustrialización total de la Argentina. Uh-huh. Quedarán pequeñas cosas, ¿no es cierto?, pero a este ritmo de destrucción del empleo industrial se puede calcular matemáticamente cuando esto se cierran las persianas, ¿no es cierto? Sí. No es cuando tenga una bola mágica, nada que le parezca, simplemente ver la aplicación del modelo económico que se está aplicando, ver los resultados, ver cuántas industrias cierran por mes, cuántos obreros quedan en la calle por mes, eso, ponerlo en un año, ponerlo en 2 años, ponerlo en 3 años, y uno entonces llega fácilmente a un cálculo matemático cuando se extingue la industria en Argentina. No hay ninguna otra alternativa. Uh-huh. Pero esto es mucho más grave. Esto es mucho más grave porque no se trata de un error. Uno puede llegar a esta situación por error, ¿no es cierto? Sí. Y como, qué sé yo, si yo voy a rendir un examen y me preparo mal, sí. Bueno, hice alguna cosa mal, hice algunos errores, no estudié bien. Acá hay una intencionalidad política de que la Argentina no sea un país industrial. En algunos casos por ignorancia, como la señora vicepresidenta de la Nación, y en otros casos por mala intención. Uh-huh. Entonces, el PRO está formado por 2 tipos de gente. Un grupo humano excelente, de muy buena intención, realmente muy buena intención, que no sabe lo que hace. Sí. Y otro grupo más pequeño, de muy mala intención, que sabe perfectamente qué es lo que hace. Ajá. Y entonces tenemos a la señora vicepresidenta, que ella piensa que la Argentina, lo ha dicho públicamente, no debe ser un país industrial. Y ella lo dice desde su desconocimiento, digamos, no de su malicia No, lo dice de su ignorancia, primero sí, porque nunca estudió cómo los Estados Unidos se convirtieron en una potencia industrial. En realidad no es culpa de ella, porque la mayoría de los argentinos en las universidades, sí, aún en la Facultad de Ciencias Económicas, donde se debería estudiar esto, nosotros estudiamos ideología, pero no estudiamos realmente cómo se industrializó Estados Unidos, qué medida tomó para industrializarse, qué medida tomó Japón para industrializarse, no lo que dice que hicieron, sino las medidas concretas, lo que hicieron, sí, qué hizo Japón, qué hizo Francia, qué hizo Inglaterra. Yo esto lo expuse en un libro de hace muchos años que se llamó Insubordinación y Desarrollo, breve historia de la construcción del poder de las naciones, donde analizaba el caso de la construcción del poder nacional de los Estados Unidos y de su industrialización, sí, de Inglaterra, de Alemania, de Japón, de China actual, y después lo continué en otro libro que se llama Insubordinación y Desarrollo, sí, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, donde puse el caso de Corea del Sur, el caso de Canadá, que siempre le encanta a los argentinos, el caso de Australia. uh-huh. Pero esto en Argentina no se estudia, estudiamos ideología, y entonces la señora cree, ¿no es cierto?, que uno puede llegar al desarrollo por arte y magia de vender commodities, y no hay ningún país en el mundo que haya llegado a eso. No hay ningún país en el mundo. Chile, que se pone como ejemplo, en realidad es un país que tiene desigualdades sociales gigantescas, donde el que nace zapatero será zapatero él, su hijo y su nieto, el que está en una fábrica será él, su nieto y su bisnieto, en la misma situación, donde no tiene movilidad absoluta, y donde no se ve real hay una sociedad partida con tanto por ciento que viven bien y la inmensa mayoría que vive muy mal. Uh-huh. No, claro, hay orden, sí, hay orden. Hay exportaciones, claro, de productos primarios que no se reparten más que en muy pocas manos, porque aparte no da más para eso. Sí. Entonces no hay ninguna posibilidad de construir una Argentina que sea justa para todos, ya no, ni siquiera pido justicia. Tendríamos que decir que por lo menos
pudiésemos tener menos que el 30%, ¿no es cierto?, de pobreza que tenemos hoy sin una Argentina industrial. Y eso se está destruyendo. Por lo tanto, vamos a una situación de africanización de la Argentina. Yo quisiera por ahí poder determinar bien cómo es el término africanización. Digo, ¿qué significa? ¿En qué vamos a quedar nosotros? ¿Cómo vamos a hacer como país? Como la peor de las circunstancias, porque vamos a quedar lo digo con todo respeto, cariño, no faltándole respeto a ningún país, ni nada que se le parezca, sí. Pero vamos a quedar, ¿no es cierto?, como Angola. Si son productores de materias primas nada más, no producen nada, productores solamente de materias primas sin ni siquiera ningún procesamiento, e importadores de productos industriales completos. Lo que pasa que, claro, en esa ecuación, ese esquema nunca da para que viva la mayoría de la población. Puede vivir bien un 20% de la población. Sí. Y el resto, el 80% de la población, termina en la más absoluta pobreza. Claro, o sea, del temor... La Argentina camina eso. Si nosotros hagamos las cuentas sinceramente, y si nosotros damos las cuentas sinceramente y ponemos como punto de partida del desastre el año 1976, vamos a ver que a partir de esa fecha la Argentina no ha hecho sino crear pobres, porque se ha ido desarmando el proceso industrializador paso a paso. El proceso de industrialización se ha ido desarmando con pequeños momentos que se ha suavizado eso, pero en realidad la línea de decadencia de creación de pobres no se ha detenido. Entonces que vamos a tener la peor de las circunstancias. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos, ya lo tenemos, vamos a profundizar esto, una estructura productiva igual que la de Angola, es decir, productores de productos primarios absolutos, sin valor agregado, pero tenemos demandas culturales y sociales como la que tiene España. Sí. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? No tiene solución, porque no tenemos estructura productiva para las demandas sociales y culturales que nuestro pueblo necesita y demanda. Marcelo, buen día. Sí. Nicolás Núñez lo saluda. Sí, buenos días. En relación a, estaba escuchando atentamente lo que venía diciendo, se podría decir que hay una relación directa en los procesos de industrialización, la justicia social y la mejora de calidad de vida, ¿no? Bueno, no es directa la relación, porque para que la industrialización genere justicia social requiere una determinación política, ¿no es cierto? Pero requiere, para empezar, terminar con el mito del libre comercio, que es lo que cree el actual gobierno. El actual gobierno, gente que no, como le digo, gente de buena intención, que no ha estudiado, y gente que ha estudiado, pero tiene muy mala intención. Entonces se están haciendo ganancias multimillonarias. Hay que terminar con el mito del libre comercio. No hay ningún país desarrollado que uno pueda estudiar, que haya llegado a niveles mínimos de justicia social e industrialización, que se haya desarrollado, que haya construido su poder nacional y que haya distribuido la riqueza a partir del libre comercio. Ninguno. Los argentinos siempre se miran en el ejemplo de Canadá o de Australia, sin preguntarse, sin ir a estudiar qué es lo que hizo Canadá. Y Canadá comenzó su proceso industrializador a partir de un feroz proteccionismo económico a partir de 1880. Cuando la Argentina, que vive del mito agrario, la Argentina tiene un mito, éramos el granero del mundo y exportábamos mucho y nos gastábamos todas las divisas en cosas suntuarias o en construir cosas muy bonitas pero que no eran productivas, el Alto Colón, el hipódromo San Isidro. Mientras tanto Canadá, que tenía la misma estructura productiva, exportaba productos primarios, agrícolas, trigo, ganado para Inglaterra, igual que nosotros, ¿qué hacía? Acumulaba cada dólar que exportaba, ¿no es cierto?, para la industrialización, para crear su propia industria, financiaba su industrialización. Crearon un gigantesco ferrocarril del este al oeste, del Atlántico al Pacífico, casi todo con materias canadienses, con vagones canadienses, con rieles canadienses, lentamente avanzaban. La Argentina parecía una liebre corriendo, ¿no? Y entonces hacía el Teatro Colón, construía la ciudad más bonita del mundo, ponía el subte como tercera ciudad del mundo que tenía un subte, pero en realidad no creaba la estructura productiva. Cuando el precio de commodity, que siempre es variable, se iba a caer como finalmente se cayó, entonces Argentina quedaba tal cual como había empezado. Es decir, con peor, porque tenía demandas sociales y culturales altas, sin una capacidad productiva para darle sustento. Quiere decir que la verdad que me preocupa, aparte porque usted habla de un grupo, aparte de un grupo de desconocidos, digamos que tienen desconocimiento del gobierno, un grupo malicioso, un grupo que lo único claro, que le importa. ¿Podemos identificar ese grupo? No vamos a hacer nombres, pero cualquiera puede hacerlo, se entiende, poniendo la lista, se entiende de la gente que está en el Banco Central, ahora y antes.
Si no, no se puede explicar que la Argentina esté cometiendo el mismo error ya 3 veces, es decir, que la bicicleta financiera. Sí, es inconcebible las tasas de intereses que se obtienen en Argentina cuando uno viene con moneda extranjera. Sí. Es decir, pasó esto ya en la época de Martínez. Si esto hubiese pasado por primera vez, si nadie lo hubiese experimentado, si no supiésemos lo que significa esto, como si yo le aconsejo a usted un remedio, que en realidad es un veneno, lo toma, entonces le fue muy mal. A los 3 años lo vuelvo a tomar de nuevo, y a los 3 años uno le dice, mire, usted no me tiene que creer, porque tú lo estoy envenenando. Sí. Esta bicicleta financiera nosotros ya la conocemos, es el mejor negocio del mundo, buscar plata en Estados Unidos, el que está ahí, traerla acá, poner la tasa de interés gigantesca que no existe en el mundo. En el mundo se paga cuando uno obtiene una tasa en el mundo y abre champán, es el 2% anual. Acá se obtiene 30%, 25%, 20% sin trabajar. Sí. Ya lo vimos con la bicicleta financiera, que comenzó Martínez, después continuó con el gobierno neoliberal, y otra vez volvemos a aplicar el mismo mecanismo. Entonces, entran dólares, pero para la timba. ¿No? Bueno, pero esto era más o menos lo que se preveía que podía pasar ganando Mauricio Macri. No sé, creo yo que más de uno lo teníamos claro que esto podía pasar, bueno, ¿o no? A mí no me asombra, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que me asombra, ¿no es cierto?, es que la Argentina vuelva, ¿no es cierto?, a tomar un veneno por 3 veces consecutivas. Por 3 veces consecutivas. Eso sí ya me asombra porque, claro, es una tendencia al suicidio, ¿no? Hay personas que tienen tendencia al suicidio, quizás. Yo no conozco nada de psicología de los pueblos. Había una materia que estudiaba que se llama psicología social cuando era estudiante, pero acá, si es una metáfora, podríamos hablar de una tendencia suicida de nuestro pueblo, ¿no? ¿La única forma de cambiar esto es cambiando el gobierno o podemos pensar en un viraje por parte de este gobierno con respecto a esta política? Bueno, si estuviésemos delante de gente más o menos sensata, ¿no es cierto?, más o menos sensata, que fuese de la realidad a la teoría y no de la teoría a la realidad, entonces podríamos esperar que antes, ¿se entiende?, el desastroso, ¿se entiende?, ante el desastre que ya ha causado, que muchas veces ya es irreparable, entonces hiciesen un cambio de timón. Yo me temo de que no, porque esta gente, ¿no es cierto?, nunca ha leído un libro. Es decir, van a la universidad, leen apuntes, nunca han leído un libro, nunca se preguntaron, porque toda su vida estuvieron siendo playboy, o también el otro era corredor de lancha, jamás se había interesado por la política. Entonces, cuando uno se interesa por la política ya muy tarde, porque pasó toda la vida pensando en otra cosa, no tiene formación, carece de formación, no sabe cómo se construyó el poder de los Estados Unidos, cómo se construyó en Alemania, qué medidas tomaron ahí, qué hicieron en Corea, qué hicieron en Australia, y no se puede ser un autodidacta, un improvisado. Yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Si uno se tiene que operar del corazón, va a buscar a un médico que haya operado 1000 veces, no a un amigo, al que operó 1000 veces y se le fue 1000 veces bien, si es amigo mejor. ¿Y por qué uno piensa que uno puede poner en la presidencia de la nación a un improvisado? Es mucho más difícil conducir un país que operar del corazón. Y nosotros ponemos, se entiende, al mando, se entiende, de la presidencia de la nación, a improvisados absolutos. Ser director técnico de un club, ser presidente de un club, ser un corredor de lancha y después querer ser presidente, es como aquel niño que juega a los soldaditos, después cree que porque juega a los soldaditos puede ser general. Hay una diferencia gigantesca entre jugar a los soldaditos y una guerra real. Porque para eso hay que prepararse, estudiar las técnicas de la guerra, qué tiene el adversario, qué tengo yo, cuáles son los nuevos instrumentos. Se prepara toda una vida para eso. ¿Y por qué? Entonces, para ser presidente uno no se debe preparar toda la vida. ¿Dónde salió esa idea de que cualquiera puede ser presidente? ¿No? Sin ninguna preparación, sin haberse siquiera preguntado por el destino del país hasta los 40 y pico de los años porque estaba de playboy. Imposible es eso, tiene que dar siempre un mal resultado, ¿no? Marcelo, le agradecemos mucho este ratito con nosotros, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Bueno. Marcelo Gullo es analista, politólogo, bueno, hablando un poco sobre el tema industria en la Argentina y un poco más también.